Varias razones. Me alegro de ver a muchos, algunos que por ahí no veía hace un tiempo. Bienvenidos otra vez. Es de mi agrado, sinceramente les digo, poder ver la cara de los hermanos, ¿sí? De verlos, de disfrutarlos. Quizá no se pueda hablar con todos, pero sean bienvenidos. Amén. Y saben que estoy también gozoso porque creo que el Señor se mueve con su espíritu, y el espíritu unifica, o al menos es lo que yo creo, que el Señor unifica lo que Él quiere decirle a uno, unifica lo que quiere decir a otro, porque hoy sin saberlo la pastora leyó o nombró parte de lo que hoy vamos a ver, ¿sí? De lo que vamos a leer, ¿sí? Y eso simplemente quiere decir que el Señor confirma el mensaje que Él quiere dar a su iglesia, amén, a su pueblo. Entonces yo simplemente le voy a pedir que busquemos Mateo 5, y ahí nos quedemos un ratito en Mateo 5, capítulo 5, Mateo 5, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña introducción. Mateo 5 dice Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ¿sí? Ahí vamos a dejarlo, todavía no vamos a leer. Saben que recién la pastora nombró algo no puedo yo pasarlo sin también mencionarlo, ¿sí? Ayer el pastor Francisco Farías, un siervo de Dios de muchos años de ministerio, partió con el Señor, durmió, dirían algunos, ¿sí? Durmió con el Señor, y él ya está en un mejor lugar, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos. Saben que el pastor estuvo aquí la última vez que nos vino a visitar, eso estuve buscando yo en mis apuntes, fue el 11 de julio del año pasado. Él estuvo aquí, ¿no? Ya hace un año, y sin embargo parece que hubiera sido ayer, ¿sí? Hace un año el pastor estuvo acá y él contó varias cosas, y una de las cosas que me hizo acordar fue, él recitó creo que fue que él recitó una de las canciones conocidas, no sé cuántos de ustedes recuerdan. ¿Cuál fue? A mi manera, ¿sí? Fue A mi manera. Originalmente creo que el tema es de Frank Sinatra, pero él la recitó como recitaba María Marta Serralima, que él la escuchó. Y la canción decía A mi manera. Y él en esa oportunidad nos habló acerca de la historia de Naamán, no sé cuántos recuerdan, y dice que Naamán quería él ser sano de su lepra, y dice que Naamán buscó por todos lados, y sin embargo Dios le puso a dos personas que le dieron la palabra justa en el momento preciso. Él nos relataba eso. Una fue una sierva de la casa de Naamán que dijo: allá en mi pueblo existe un varón de Dios que los puede sanar de la lepra. Primer consejo. Dice que Naamán levantó todo, fue a donde él estaba a buscarlo al siervo de Dios, lo busca al rey primero, luego al siervo de Dios, pero dice que el profeta le dice: anda y lavate 7 veces en el río. Dice que él se enojó y obtuvo el segundo consejo de un siervo, y le dijo: si no te pudiera cosa más difícil, ¿no lo harías? Si te pide meterte en un río, ¿por qué no lo haces? Le dice. Y dice que Naamán recapacitó, se metió en el río 7 veces como le dijeron y fue sano, ¿no? Y él enseñaba, el pastor Francisco Farías, acerca de que el Señor, Él actúa a su manera, no actúa a nuestra manera. Amén. Entonces yo esta mañana buscaba y digo, la verdad que el siervo de Dios, en ese tiempo uno no va a pensar qué es lo que nos depara el futuro, pero la fe de él era intacta, estaba intacta. Él estaba pasando por una situación difícil de su esposa, que estaba recuperándose del COVID. Y miren, pasó un año, el Señor la levantó a su esposa, el Señor confirmó el ministerio de él hasta el día hasta ayer, que fue su último día. Y sin embargo el Señor ya decidió llevarlo con él. El Señor actúa de la manera que Él quiere. Y yo me gozo porque no es como nosotros esperamos. Nosotros queremos que nuestros pastores, que nuestra gente esté con nosotros toda la vida, ¿no? Que esté siempre. Pero sin embargo el Señor tiene sus tiempos y Él marca. Y nosotros no sabemos cuándo
va a ser el día nuestro, cuándo va a ser el día de las personas que tenemos al lado. Lo que tenemos que tener seguridad es que hay que ser fiel hasta el último día. Amén. La carrera que uno comenzó ya hace unos años va a continuar hasta el día que nosotros cerremos nuestros ojos, ¿sí? Pablo lo dijo, y la vida de Francisco Farías, así como todos los otros pastores que ya empezaron a partir por la edad, por la enfermedad, por distintas situaciones, simplemente tiene que confirmar en nosotros que ellos fueron fieles hasta el último día. Su carrera fue hasta el día en que cerraron los ojos y Dios tiene preparado un galardón para ellos. Amén. Entonces usted tiene que sentirse primero gozoso de que el Señor marca los tiempos y que en sus manos estamos, ¿sí? Si usted quiere sentirse triste por la partida de alguien, eso es inevitable, ¿sí? Yo me conmuevo por el pastor Farías, que lo conozco desde que yo era jovencito, así como otros pastores de que cuando yo era así chiquitito y venía a la iglesia los veía, como el pastor Nicolás Apaza, que fue uno de los primeros pastores que yo conocí. Cada uno de ellos fue partiendo y uno se siente dolido, uno se siente esa tristeza. Pero sin embargo, a pesar de eso, tenemos que tener la seguridad de que el Señor, que nosotros estamos en las manos del Señor. Amén. Cada vida está en las manos del Señor y creo que el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Usted cree eso? Amén. Yo también lo creo. El Señor tiene cuidado de nosotros. Y esta porción de las Escrituras yo le he puesto un título que más o menos no está basada en lo que pasó ayer, porque ayer fue algo muy prematuro. Sin embargo, yo lo venía meditando y el Señor me habló y yo le puse al título Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Si usted quiere anotarlo, ese sería el título. Y ahora sí vamos a leer San Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre celestial, Dios amado, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por esta que hemos leído, Señor, y aún la que vamos a leer. Porque sabemos, Señor, que tú la has hablado, la has dejado escrita, Señor, para nosotros, Señor, para mí, para tu pueblo. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón para que la recibamos conforme a tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Por qué quería comenzar con esta porción? Porque si yo tuviera que preguntar ¿cuál fue el propósito o cuál fue el motivo de la venida de Cristo? Uno puede decir muchas cosas, ¿no? Uno puede decir, ¿cuál fue el propósito de que Cristo vino a la tierra? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué Él lo envió para que muriera, ¿no? Y uno puede empezar a decir muchas explicaciones. Pero ¿saben que hay algo que nosotros tenemos que saber y tener plena seguridad? Que el Señor envió a su Hijo para hacer estas dos cosas. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, los pobres de espíritu. Ya vamos a ver quiénes son los pobres. Y lo segundo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Consolación. Creo que la consolación es una palabra que no la entiende una persona que no recibió consolación, que no necesitó consolación. Si uno dice, ¿cómo se siente la libertad? Por ejemplo, uno dice, pero ¿cómo se siente? Personas que hemos vivido siempre en libertad, no podemos mucho describir qué es la libertad. Sin embargo, un preso, alguien que fue esclavo de alguna adicción, le va a poder decir a usted qué es precisamente la libertad para ellos, ¿no? Y lo mismo pasa con la consolación, lo mismo pasa con esto que el Señor dice, los pobres de espíritu. Nadie va a poder explicarle mejor qué es la consolación y a aquellos que hemos recibido el Espíritu, si es que no hemos sido antes pobres de espíritu.
Saben que el pobre de espíritu es aquel que necesita, el pobre es aquel que necesita, que tiene una carencia, ¿verdad? Y el pobre de espíritu es aquel que tiene una carencia espiritual, una carencia espiritual. Esa carencia espiritual muchas veces está traducida, no sé si usted ha hablado con alguien o no, pero fíjese usted que muchas veces la carencia espiritual la gente no la entiende. La gente no logra comprender qué es esa carencia espiritual, por qué uno dice ser pobre de espíritu. Y la traduce en más trabajo. Uno dice estoy mal, pero ¿por qué? Porque necesito más trabajo, dicen algunos. Y otros dicen, pero estoy mal, ¿por qué? Porque no consigo las cosas, no se me da esto, ¿no? Y entra en una depresión, una sensación de ansiedad, depresión, tristeza, sin saber precisamente qué es lo que pasa. Saben que esa sensación que uno siente, ese vacío que uno siente, generalmente uno no la puede explicar, pero la Biblia lo nombra y lo describe tal cual, pobres de espíritu. El Señor vino para eso. Una de las primeras cosas que el Señor hizo fue pararse en el monte y decir, bienaventurados los pobres de espíritu, porque para ellos he venido yo, para ellos he venido en el reino. Amén. Y no solamente lo dijo ahí en Mateo 5, yo le invito a que vayamos a Lucas 4, porque el Señor comenzó su ministerio y una de las cosas que hizo en su ministerio fue leer una porción de las Escrituras que también habla acerca del motivo por el cual Jesús vino. Lucas 4, 18. Lo tengo separado acá, Lucas 4, 18, ¿sí? Si lo tiene me dice amén. Jesús, como era de costumbre, dice que era el día sábado y Él se levanta, de donde Él estaba así como nosotros, Él se levanta, pasa al frente y la costumbre judía era que uno le daban un rollo para que leyera. El rollo justo es el que le dan el libro de Isaías. Y Jesús, Lucas 4, 18. Y Jesús dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Eso dice el 17. Y el 18, Jesús lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué dice? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor enrolló el libro, lo puso donde estaba y Él dijo, ciertamente se ha cumplido esto el día de hoy. ¿Sí? El Señor confirma lo que había dicho Isaías allá en Isaías 60 años atrás, de que el propósito de Él era traer buenas nuevas a los pobres. Por eso yo hoy simplemente la primera parte que quiero hacer es llamar a aquellos, no sé si en internet nos están escuchando o alguien que esté aquí por primera vez. Déjeme decirle que el propósito de todo esto de la Biblia, el propósito de que el Señor haya muerto, es para traer buenas nuevas a los pobres. Y no son a los pobres materiales, no son a los pobres que nos falta dinero, que sufrimos por la inflación, que sufrimos por la escasez, sino habla del pobre de espíritu, sin importar la condición. Amén. Ese es el propósito por el cual el Señor vino a esta tierra. ¿Sí? Él vino a traer esto. Y me dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. Saben que la pastora decía ayer que había mucha gente que lloraba. No sé cuántos de ustedes recordará algún velorio o velatorio. La gente llora y expresa sus emociones, ¿no? Y uno puede ver a alguien que llora más que otros, a alguien que demuestra más emociones que otros. Pero sin embargo, uno no está quebrantado todo el tiempo físicamente llorando en el piso, ¿no? Uno se siente quebrantado en el corazón. Saben que yo cuando partió mi papá a la presencia de Dios también,
Yo no lloré hasta creo que el último instante, ¿no? Y al último instante ya no pude más y ahí sí, ya ni podía ni hablar. No podía hablar porque me salían las lágrimas así a borbotones, ¿no? Y uno dice, pero yo estaba quebrantado ahí o fue todo el tiempo. Creo que todo el tiempo uno estaba sensible, con el corazón quebrantado y dolorido por una situación, ¿no? Saben que el quebrantado de espíritu, la persona que está quebrantada, muchas veces tiene esa entereza que te pide la sociedad, ¿no? Tiene la entereza que te pide alguien. Es decir, que uno dice, pero yo tengo que estar fuerte para que no vean que estoy sufriendo. Tengo que estar fuerte para que no vean que soy débil. Y saben que el Señor no quiere eso de nosotros. No quiere que nosotros nos sientamos fuertes y nos hagamos fuertes. Sino el Señor quiere que confiemos en Él, ya lo vamos a ver en Corintios, pero el Señor dice que ha venido para ese quebrantado, el que por dentro todavía tiene un dolor, el que por dentro todavía tiene la necesidad de Él. Amén. Entonces, si usted ya conoció al Señor, usted ya vino al camino del Señor, es porque el Señor ya cubrió la necesidad de ser pobres de espíritu. Pero si todavía estamos quebrantados, con una situación todavía que todavía nos tiene dentro de nosotros preocupado, intranquilo, ansioso, o todavía tenemos esa necesidad, el Señor también vino para nosotros. Amén. El Señor también tiene esa necesidad cubierta. Entonces, hemos leído dos porciones en las cuales el Señor confirma que su ministerio está basado en la consolación, en proveer al pobre de espíritu. Pero saben que la venida del Señor, yo siempre dije, no fue puramente teológica o puramente espiritual, ¿sí? Gracias a Dios porque el Señor era una persona de carne y hueso y el Señor también sentía, ¿sí? Amén. No sé cuántos de ustedes creen y se imaginan que el Señor era una persona como usted y como yo, ¿sí? Y saben que el Señor, hay muchas porciones en las cuales el Señor se conmueve, el Señor se llega conmovido al corazón, ¿no? Y hay dos porciones que quiero leer simplemente en Lucas 7, un poquitito más adelante, Lucas 7:13. Saben que el Señor iba caminando y dice que vio una diligencia que pasaba por ahí en Naín, y el cual era un velorio, ¿sí? En Lucas 7:13 vamos a leer, ¿sí? Y era un velorio y dice que iba una mujer despidiendo a su único hijo. Esta mujer era viuda y el muchacho era su único hijo. Y por atrás iba llorando. Sí, saben que para aquella época era difícil que una mujer sea viuda. ¿Por qué? Porque su sustento, que era su marido, no estaba y lo tenía que suplir el hijo mayor o los hijos de ella. Pero en este caso la viuda dice que su hijo, único hijo, había muerto. Fíjense ustedes lo terrible que puede haber sido para ella. Y el Señor que estaba predicando por ahí, Él puede haber dicho, no, pero me toca predicar, hay mucha gente que está necesitada, después veo a la señora esta, no, dice que cuando el Señor la vio, fíjese en el 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, bueno, y los que la llevaban se detuvieron y dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Amén, e hizo ese milagro y los resucitó. Pero lo que yo quiero recalcar acá es que el Señor Jesús dice que Él se compadeció. Amén, Él demostró su amor. Él demostró que Él puede sentirse también dolido, compadecerse quiere decir sentir lo mismo dolor que siente la otra persona. Entonces el Señor demostró su compasión en esta porción. Mateo 9 también habla, 9:36, si usted lo quiere anotar. Mateo 15:32 vamos a leer primero. Porque en esta oportunidad el Señor también tiene algún detalle con la gente. 15:32. Ahí está, 15:32, el Señor estaba predicando y fíjense lo que dice el Señor Jesús. Y Jesús, llamando a sus discípulos, Mateo 15:32, dijo,
tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, dice él, no sea que desmayen en el camino. Fíjense que Jesús se comportó como toda una madre, ¿no? Como todo un padre también. Dice que el Señor Jesús le dijo, hace 3 días que están conmigo y no los quiero mandar por el desierto, que vuelvan 3 días de camino, no vaya a ser que desmayen, tengo compasión de ellos. Fíjense que el Señor no dijo, ya les enseñé de la fe, que la fe lo sustente, ¿no? Él no dijo eso. Él no dijo, si yo ya les demostré muchos milagros, que ellos también busquen su milagro. El Señor tuvo compasión de ellos, ¿sí? Y le dice un detalle que a mí me gusta, porque las madres siempre le dicen a las hijas, ¿no? Y a los hijos, desayuná. No vaya a ser que te caigas en el colectivo. No vaya a ser que se te ponga todo negro y te desmayes, ¿no? Siempre dicen las mamás así, porque cuidan a los hijos, cuidan a las hijas. Y Jesús tuvo este detalle de decir, no los quiero mandar así como están. Simplemente esto demuestra que el Señor Jesús, lo que Él vino a hacer espiritualmente, de traer libertad a los cautivos, de traer consolación a su pueblo, también Él lo hacía físicamente. El Señor lo hacía y lo demostraba. Y yo digo, entonces, ¿por qué el Señor no debería hacerlo también hoy con nosotros, ¿no? ¿Por qué no debería hacerlo con nosotros? Última porción que leo acerca de lo mismo, Mateo 9:36. 9:36 también el Señor muestra su compasión, y esta compasión ya es un poco más general. Dice, y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Amén. El Señor Jesús en esa oportunidad, Él ve mucha gente y Él las nota desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué buena ilustración es esa, ¿no? Ovejas que no tienen pastor. No sé cuántos de ustedes alguna vez viajó para el lado de Cachi o viajó y ven que siempre hay ovejas o chivos en su defecto al costado de la ruta, ¿no? Y uno mira así por todos lados, ¿y a quién tienen que buscar uno? Al pastor, ¿no? Porque no puede haber ovejas o animalitos sin su pastor. ¿Por qué? Porque están expuestas, ¿o no? Están expuestas a que se crucen en la ruta, mueran, o están expuestas a que alguien pase con un auto, se las levante y se las lleve, ¿sí? Tiene que haber un pastor que las cuide, ¿sí? O están expuestas obviamente a los animales, a las enfermedades, a que se caigan en un barranco, tantas cosas que están expuestas a los animales, ¿no? Y tiene que haber un pastor, y el Señor dice que tuvo compasión de esta multitud porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y 2 palabras, desamparadas y dispersas. Desamparadas. Qué palabra tan significativa, desamparadas. ¿Qué quiere decir desamparado? Que no tienen amparo, que no tienen cobertura, que no tienen quien las cubra. Amén. Saben que el Señor vino para eso, porque el Señor es nuestro amparo. Cuando a usted un hijo se le golpea, se le cae o algo, rápidamente, ¿qué hace el pequeño? Corre a donde estamos nosotros, los padres, el tío, lo quien sea, y se mete debajo de las piernas, ¿o no? Se mete abajo así y se queda agarradito ahí. Mamá, dice, o papá. Eso es el amparo que nosotros tenemos que tener o buscarlo al Señor de esa manera tan sencilla, tan simple como lo hace un niño. Amén. Usted no está desamparado. Vuelvo a hacer la pregunta. Si el Señor Jesús todo hizo así cuando estuvo transitando en esta tierra, el Señor prometió en Isaías que iba a ser el Dios de consolación, que iba a estar destinado el reino para los pobres de espíritu, ¿por qué no actualmente, año 2020, no lo va a hacer ahora también? ¿Por qué no? Saben que el Señor nos consuela
actualmente hoy. Pero ¿cómo nos consuela el Señor? ¿Cómo hace el trabajo el Señor cómo hace el trabajo en nuestras vidas para consolarnos? Ahora sí yo le voy a pedir que vayamos a 2 de Corintios y esa va a ser la última parte en la cual lo vamos a centrar. El consuelo de Dios en nuestros tiempos. Saben que Pablo en esta porción, 2 de Corintios, él titula, o al menos la Reina Valera titula esta porción que comienza en el versículo 13 como aflicciones de Pablo. Aflicciones de Pablo. ¿Sí? Y quiero comenzar leyendo simplemente el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ¿de qué dice? De misericordias y Dios de toda consolación. Esas palabras describen el carácter de Dios. Dice que es Padre de misericordias. Saben que Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios que busca o está constantemente buscando a quien castigar que se haya portado mal, sino que es un Dios que ha marcado el ministerio de su Hijo con amor. Sí, ha marcado con amor. Y dice que su misericordia se renueva todos los días. Todos los días se renueva su misericordia. Y dice que el Señor es Padre de misericordia. Amén. Entonces, nuestra seguridad tiene que ser que el Señor va a renovar su misericordia hoy y mañana también, y pasado mañana también, cada vez, cada día la va a renovar. No importa lo alejado que nosotros hayamos estado. No importa lo triste y lo desilusionados que hayamos estado nosotros con el Evangelio, con un pastor, con una pastora. No importa. El Señor su misericordia la va a renovar día con día. ¿Cómo creen ustedes que un pastor... no quiero poner ejemplo, pero usted ya asocia al pastor que usted más conozca, pero ¿cómo cree usted que un siervo de Dios puede resistir tantos años predicando el Evangelio? ¿Sí? Una profesión de un rey de predicar el Evangelio no es como algunas profesiones que son tan placenteras y sencillas, ¿no? Mi profesión yo soy informático y tiene algo que por ahí en otras profesiones no hay. Yo el otro día hablaba no me acuerdo con qué varón hablaba, creo que era así, con un colectivero, un hombre colectivero, ¿no? Y yo le digo que su profesión era difícil. Y él me dice, sí, realmente es difícil porque sufrimos el estrés y la gente no ve eso y esas cosas. Y yo le digo, es verdad, porque yo cuando tengo ganas de café, me levanto, cuelgo el teléfono, me levanto, me hago un café, vuelvo, me siento y sigo, ¿no? Aunque me llamen por teléfono, lo que sea. Pero el colectivero no, el colectivero tiene ganas de un café, tiene que esperar al circuito que muchas veces es 1 hora, hora 20, quizá más, si está cortada el centro, más todavía. Si tiene una urgencia biológica, ustedes ya sabrán qué tiene que hacer, tiene que esperar, ¿no? Es decir que esa profesión, yo no me gustaría estar que me griten todo el tiempo, que me bocineen el calor o el frío, ¿no? Es algo que uno por ahí no ve. Así como otras profesiones, un albañil, una persona que trabaja afuera en la calle, un policía que está 8 horas parado, ¿no? Hay tantas profesiones tan ingratas y obviamente la mía uno puede decir, bueno, pero yo también todo el día estoy en el teléfono, el estrés mental, psicológico, bueno, sí. Pero saben que el Evangelio, el predicar el Evangelio, también tiene su dificultad. ¿Y cómo creen ustedes que un siervo de Dios puede resistir tantos años predicando el Evangelio, si no es por la misericordia de Dios en su vida? Amén. Porque el siervo de Dios tiene que ir y predicar de que el Señor sana cuando muchas veces tiene su esposa enferma o el esposo es enfermo. Que el Señor libera cuando tiene todavía situaciones sin resolver en su vida personal, pero no porque uno quiera, sino porque
la situación fue de esa manera, se dio de esa manera, la familia también elige, la familia también toma decisiones, sino es por la misericordia de Dios. Por eso me agrado cuando dice, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La consolación es algo tan hermoso que no sé cuántos de ustedes han sentido la consolación alguna vez, que es ese abrazo que muchas veces no tiene palabras, ¿no? Que no tiene palabras. Un compañero me dice, no me gusta ir a los velorios porque no sé qué decir, dice él. Está bien, él está en el mundo, él no conoce lo que es que el Señor consuele. Pero nosotros que estamos en Cristo sabemos que la consolación es algo tan profundo que el Espíritu es el que da el consuelo. Amén. Si usted cuando viene a la iglesia quiero que alguien me dé una palabra, me consuele, está buscando mal. Está viniendo a que una persona humana le diga algo bonito, pero no es así. El Señor te consuela a través de su Espíritu Santo. Amén. Y los que hemos recibido alguna vez la consolación y el consuelo de Dios, podemos decir, no sé cómo es el consuelo, no sé, no hay palabras, pero sin embargo yo por dentro siento que el Señor pone un bálsamo en tu corazón, te sana, te saca un día tras otro. Algún día te levantás y estás llorando, pero después de un tiempo te levantás y el Señor ya no te hace llorar más. Te levantás distinto, te levantás con una visión diferente. Ese es el consuelo de Dios. Por eso dice Dios de toda consolación. Y toda quiere decir todo. Todo quiere decir todo. Gloria a Dios. Y vuelvo a hacer mención de esa palabra que el pastor había nombrado allá en el año 2021. El pastor Francisco Farías dijo, a la manera de Dios, no a nuestras maneras. Amén. Muchas veces el consuelo tarda en llegar. Muchas veces el consuelo tarda en llegar, ¿no? Y uno se desespera, ansía que venga el consuelo pronto, pero sin embargo el Señor lo hace a su manera. Pero ahora leamos el versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, que el propósito de que el Señor nos consuele a nosotros es que nosotros podamos consolar a otros también. Amén. Pero no es que yo haya recibido la consolación, entonces ya estoy aprobado, soy capo y puedo hacerlo. Sino que la segunda parte del versículo dice, ¿por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, que la consolación que el Señor nos da, que nosotros hemos recibido, esa es la que tenemos que dar. Pero no son palabras, no son experiencias, no son vivencias mías, sino es a través del mismo Espíritu. Por eso es que uno no tiene que sentirse protagonista en una historia cuando el Señor quiere trabajar con otro. Cuando el Señor quiere trabajar con un hermano que está sufriendo algo, vos no sos el protagonista que va a ir a llevarle la palabra y la persona se va a levantar y va a salir victoriosa. No, sino que vos simplemente vas a ser el canal que el Señor va a usar en tu vida para que otro sea consolado. Por eso dice, estamos nosotros siendo consolados para mandar consolación a otros por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Amén. Gloria a Dios, porque no somos nosotros los que vamos a llevar la solución a otras personas. Amén. Entonces, fíjese ustedes que si usted está pasando por situaciones que necesitan consuelo, el Señor va a traerle el consuelo a su vida. Eso tenga la seguridad. Va a ser hoy, va a ser mañana o va a ser de aquí a meses. La consolación puede demorar años también. Amén. Puede demorar años. Usted va a decir, pero son años, sí. Saben que el Señor puede demorar en responder, pero porque su voluntad es esa. ¿Sí? El domingo pasado
hablamos, el Señor habló por medio de Ezequiel y habló acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Que Él decide. Nadie le pone presión a Dios para que haga tal cosa, nadie le pone lo que el Señor quiere decir, sino que el Señor decide. Amén. La soberanía de Dios es así. Y nosotros pedimos a Dios que el Señor nos consuele, que nos enseñe, que nos sostenga, pero en la soberanía de Dios está el tiempo en que Él lo va a hacer. Amén. Quiero leer, porque esta porción que Pablo está hablando, él lo habla a los corintios, pero él estaba en Efeso, ¿sí? Y él habla acerca de, quiero leer el 8, ¿sí? El versículo 8, porque Pablo no es una persona que haya tenido vergüenza de decir que él estaba sufriendo tribulaciones. Saben que eso es algo que me agrada con el ejemplo que da acá Pablo, porque muchas veces nosotros no queremos demostrar que estamos sufriendo algo, que estamos padeciendo algo. ¿Sí? Muchas veces nosotros no queremos revelar que somos débiles, pero sin embargo Pablo, él les dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Es decir, yo no quiero que ustedes no conozcan que nosotros hemos padecido algo, que hemos sufrido. Pues fuimos, si quieres subrayar esta parte, para que entienda que Pablo sufrió también como nosotros. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos las esperanzas de conservar la vida. Fíjense ustedes a qué situación llegó Pablo y lo que estaban predicando con él. Dice que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿Sí? Saben que les cuento que yo estoy haciendo natación, quizá porque quiero tratar de llegar sano a una edad, a los 40. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo que sea menos impacto a mi cuerpo, porque ya me dolían las rodillas cuando corría, qué sé yo. Entonces decidí hacer natación. Y hace unos días el profesor nos hizo hacer un ejercicio, y en este ejercicio, que era una velocidad, qué sé yo, experimenté lo que es quedarse sin fuerzas, literalmente. No sé cuántos de ustedes que alguna vez hemos hecho así un esfuerzo en sobremanera, pero la sensación de quedarse sin fuerzas, yo se la describo, ¿sí? Primero, falta el aire, ¿sí? Porque uno cuando va nadando te falta el aire y uno no sabe si absorber el aire aquí arriba, abajo, en algún lado. El aire es lo primero que falta. Segundo, uno ya no mide los movimientos que tiene. Uno ya no, primero va con el movimiento así prolijo y el segundo movimiento ya es cualquier cosa así. Pero la sensación más terrible es la de sentir las extremidades pesadas, que uno las mueve y aunque uno quiera moverlas, va lento, pesado, que uno se arrastra por el agua o por la sensación del piso. Fíjense ustedes que esa sensación de faltar las fuerzas es la que Pablo describe aquí. Dice que han sido abrumados más allá de nuestras propias fuerzas. Saben que humanamente nosotros podemos sentir eso, de que nos levantamos sin motivo de levantarnos. Miramos, miramos a la gente trabajar, ir y venir y nosotros sin ánimos también de vivir. Sí, Pablo experimentó eso, pero ¿por qué lo cuenta Pablo a esta situación así? Él dice, perdimos las esperanzas aún de conservar la vida. Fíjense lo que han pasado, gloria a Dios porque ellos han podido pasar. El 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Ahí está la explicación. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. ¿Para qué pasó esto, Pablo?
para no confiar en nuestras propias fuerzas, para no confiar en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios. Si usted dice, Dios me ha hecho pasar por muchas situaciones, he pasado la de Caín, he sufrido, es esto y esto, pero he salido victorioso, y si usted cree que fue por mérito suyo, le pido que recapacite un poco por las palabras que dice acá, porque ha sido solamente por la mano y la fuerza de Dios. Justamente ayer también Ezequiel decía a los jóvenes que si estamos aquí, si hemos conseguido todo, ¿es por quién? Por Dios, no por nosotros, no por nuestra fuerza. Y por eso Pablo dice que el Señor le ha hecho pasar por todo esto, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y esta declaración en el versículo 10, usted puede tomarla también como suya, el cual nos libró, pasado, y nos libra, presente, en quien esperamos que aún nos librará, futuro, de tan grande muerte. Amén. Qué declaración de Pablo. El Señor nos libra, nos libró, nos libra actualmente y esperamos que nos libre en el futuro. Esa es nuestra fe, queridos hermanos, que Dios nos va a consolar cuando sea el tiempo. Dios nos va a traer la fortaleza cuando sea el tiempo. Amén. Entonces, si usted en esta mañana se sintió o en estos días se sintió sin fuerzas, tome ánimo, tome fuerza, siéntase que el Señor no lo desampara, no lo va a desamparar a usted hermano, hermana, no sé la situación que usted está pasando, no sé qué puede estar, quizá la situación de usted es espiritual, porque muchas veces esa falta de fuerza que tenemos es espiritual, ¿no? Ya no quiero pelear más, ya no quiero seguir haciendo esto porque me estoy agotado mentalmente, emocionalmente estoy agotado, quizás es espiritual su situación, o quizás física, ¿sí? Muchas veces es físico también. ¿Por qué? Porque nos levantamos desde las 8, 7 de la mañana y tenemos un hogar que sustentar, tenemos un trabajo que hacer, volver a la casa, atender hijos, esposo, tenemos que si estamos emprendiendo algún proyecto, negocio, tenemos que hacerlo. Y llegamos nosotros a las 1 de la mañana, nos miramos al espejo y no siquiera nos hemos preocupado por afeitarnos, o maquillarnos, o peinarnos. Y tenemos esa sensación de agotamiento físico. Déjeme decirle que el Señor también va a traer consuelo para eso. El Señor es Señor de toda consolación. Amén. Entonces yo le invito a que usted que se ponga en pie, porque el Señor nuestro que vino a la tierra, vino allá hace 2000 años, ha muerto, ha resucitado, pero Él dejó al Consolador, dice la palabra. Él dejó al Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y a través del Espíritu Santo de Dios es que nosotros recibimos toda consolación. Amén. No tenga vergüenza, no tenga miedo de decir yo estoy pasando por una situación difícil, porque no es para que todos lo acusen y lo miren y digan, la hermana no había sido tan santa, la hermana no había sido debe estar haciendo algo mal en su vida, por eso está sufriendo. No, hermano. Cada situación que el Señor nos pone es para nuestro crecimiento, es para nuestra madurez espiritual, para que usted dé un paso más. Amén. Entonces, si usted está pasando por una situación de quebrantamiento, quizá de duda, está pasando por una situación quizá de replanteo, muchos dicen replantearnos nuestra vida, nuestros proyectos. Si está pasando por eso, déjeme decirlo que el Señor es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Amén. Bienaventurados, como decíamos al principio, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos
es el reino de los cielos. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Cierre sus ojos y piense si usted necesita que el Señor le dé un consuelo a su corazón. Si necesita que el Señor le hable otra vez al corazón y le ablande quizás el corazón. Muchas veces uno siente el corazón duro, que ya no recibe la palabra como antes, o quizás ya no siente la misma sensación que sentía en los primeros días. El Señor también quiere tocar ese corazón. Amén. La sanidad física puede esperar un poco. La sanidad o el milagro material puede esperar un poco. Pero la sanidad del Espíritu, llenar ese corazón que está quebrantado, no puede esperar muchas veces un día más. Amén. Si usted quiere que el Señor hoy toque su corazón, entonces cierre sus ojos y busque a ese Dios de consolación ahora. Amén. Busque a Dios de la consolación. Dígale: Señor, yo te busco. Señor, yo quiero que tú hables a mi corazón. El corazón de cada uno de nosotros alberga infinidad de sentimientos y emociones, pero todas ellas tienen que tener un solo destinatario, que es el Señor Jesús. Amén. Yo no sé qué está pasando hoy en su corazón, no sé qué pasa por su mente, pero sí quiero decirle que el Señor, Dios de toda consolación, está en esta mañana, está en este momento. Amén. Levante sus manos y vamos a orar. Señor amado, Padre del cielo, tú ves el corazón, Señor, de tus hijos. Tú conoces, Señor, qué es lo que cada uno está pasando. Incluso yo, Señor, tú me conoces, Padre, y tú sabes así también de qué tenemos necesidad, Señor. Padre, ahora tu pueblo te busca. Padre, si cada uno levanta su mano, Señor, es porque realmente te necesita, Señor. Él necesita, Señor, cada uno de ellos, Señor. Yo mismo necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, trae ahora consuelo, Señor, a la vida de tus hijos. Padre, yo te pido que tú ministres de tu Espíritu Santo ahora al corazón. Que si hay un corazón quebrantado, Señor, consuélalo ahora. Si hay un corazón, Señor, que derrama lágrimas, Señor, unge, Señor, esas lágrimas. Tómalas, Señor, recógelas y sana ese corazón. Padre, si hay ahora un corazón que está preocupado, Señor, con ansiedad, con dolor, Señor, ahora también, Señor, trae la paz a ese corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay un corazón, Señor, que está desalentado ahora, Señor, también trae aliento, Señor. Sopla aliento de vida ahora a tu hijo, a tu hija, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que sienta fortaleza, Señor, ahora en el Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien, Señor amado, que ha perdido la fe, Señor, en esta mañana, Señor, ahora te pedimos, Señor, que multipliques ahora su fe. Aliento, Señor, para su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, si hay alguien que ha sentido desilusión de la persona, Señor, del hombre, ahora, Padre amado, consuela también esa vida. Porque tú dices, Señor amado, que no tenemos que mirar al príncipe porque ellos fallan, a los políticos porque ellos fallan, Señor, a los pastores porque fallan, Señor, a las personas porque fallamos, Señor, sino que esta persona que se ha sentido desilusionada, que te mire a ti, Señor, únicamente, porque tú eres el Dios de misericordias, eres el Dios de la consolación y eres aquel que va a sostener nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Padre, ahora te pido, Señor, la bendición a tu pueblo. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito eres tú, Señor.
Padre, y si hay tristeza todavía en alguno, Padre amado, yo te pido que les muestres tu amor. Le muestres tu amor a través de tu Espíritu Santo, pero también a través de tus hermanos, Señor. Padre, la Biblia dice que nosotros recibimos consolación para darla también, Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús es la consolación de Israel. Simeón en las Escrituras dice que él esperaba ver la consolación de Israel. Esa consolación es el Hijo de Dios, es Jesús. Y si nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, debemos darlo también. Padre, te pedimos ahora que tú nos ayudes, Señor, a ministrar también de la consolación y el consuelo tuyo a otros, Señor. A mi hermano, a mi hermana, a quien lo necesite, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito eres tú, Padre, Dios de toda consolación. Gracias te damos, Señor. Aleluya. ¿Hay alguno aquí que esté por primera vez? Yo le pido que levante su mano. Si hay alguien que no ha venido nunca, que es la primera vez que nos está visitando, yo le pido que levante la mano. Y si hay alguno que está a través de internet, déjeme decirle que el Señor Jesús es un Dios real. Su sacrificio, que ha sido una vez y para siempre, es para perdón de pecados, es para novedad de vida, es para que nosotros podamos renovar nuestras vidas delante de Él. Y yo le invito a que haga una oración. Padre Celestial, en esta mañana nosotros queremos renovar nuestras vidas, reconocer que hemos vivido en vacío, que hemos vivido en pecado y queremos cambiar nuestra vida. Por eso te pedimos, Señor Jesús, que limpies mi corazón, que me traigas novedad de vida, que me hagas acepto delante de Dios. Perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted ha recibido de Dios, yo le pido que dé un aplauso al Señor, porque el Señor está presente. Amén. Y el Señor nos consuela. Gloria a Dios. Yo le invito a que tome asiento. Unos minutitos más les dejo con Pedrito. Me quiero aprovechar para despedirme de aquellos que están también en internet. Queremos invitarlos a nuestras reuniones, ya sea próximo miércoles 21 horas y el domingo presencial. Los adolescentes y jóvenes estamos juntándonos a las 20 horas también, a las 19 horas presencial también los invitamos.